Feijóo insiste en un bulo para desacreditar el proceso de regularización de migrantes impulsado por el gobierno. Feijóo vuelve a relacionar extranjeros y delincuencia y defiende que este es un proceso abierto ya desde hoy y que va a provocar un efecto llamada y una mayor inseguridad en las calles. Y lo que le hemos preguntado ayer a la ministra del ramo es que nos diga cuántas personas maneja el gobierno que pueden ser susceptibles de regularización. No ha contestado a la Cámara, nos ha negado el dato. Y reitero, no se puede regularizar a una persona que tenga antecedentes policiales. Feijóo lo vuelve a mezclar todo, antecedentes penales y antecedentes policiales, e insinúa que van a ser regularizados los que han podido robar o abusar de una mujer. Feijóo ha tenido 24 horas para rectificar o matizar sus palabras de ayer en los pasillos del Congreso, pero está claro que no era su intención. Esta mañana ha vuelto a repetir exactamente los mismos argumentos, las mismas ideas, que son un bulo interesado que le alinea otra vez con Vox, obviando que en el año 24 el mismo Feijóo dio el sí con su voto a una iniciativa popular que pedía exactamente lo mismo en el Congreso, esta regularización masiva de inmigrantes. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Dice Feijóo varias cosas que se desmontan con cierta facilidad. Asegura el líder del Partido Popular que un gobierno que no distingue entre antecedentes penales y policiales no debería tomar decisiones de este calibre, pero quien no parece conocer esta distinción es el propio Feijóo. Primero, las personas que hoy inician su trámite pasan por un triple control, por 3 filtros. No pueden tener antecedentes penales en España, no pueden tener antecedentes penales en su país de origen, y si han cometido un delito, pues se acabó, adiós. Y solo con antecedentes, pero en casos sospechosos, la solicitud, en el caso de antecedentes policiales, se tumba. Patricia Fernández, abogada especializada en extranjería, esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy. Y estamos acostumbrados a ver personas que tienen un antecedente policial porque han sido detenidas, que luego el expediente judicial, digamos, se ha archivado, incluso a veces en el mismo día de la guardia, porque no existe ningún tipo de indicio de que esta persona haya cometido un delito, ha sido absuelto, le asiste la presunción de inocencia y aún así se le deniega el permiso. El reglamento es claro: si la persona puede ser una amenaza para el orden público, para la seguridad, pues se queda fuera. La ley es muy estricta. También es muy clara la jurisprudencia del Supremo. Un condenado no puede obtener papeles y en caso de antecedentes policiales, pues cada caso se estudia de forma individual y los informes policiales desfavorables pues no operan de forma automática. Pedro Jiménez. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha construido una jurisprudencia que establece un sistema sumamente restrictivo para denegar la residencia en base a informes policiales. La cúspide de la pirámide judicial española afirma que un informe policial no opera de forma automática y que la mera referencia a unos antecedentes policiales es insuficiente por sí sola para deducir un comportamiento personal contrario al orden público o a la seguridad pública. Hay muchas sentencias, 2 ejemplos de ciudadanos marroquíes a los que les habían denegado la residencia en base a esos informes policiales. Los magistrados dijeron que con esos informes no basta, que no basta con conocer los antecedentes que hay en un informe policial, sino que hay que interpretarlos en su contexto y en particular considerando las circunstancias personales del interesado. Otra cosa que dice Feijóo, que tampoco es cierta, dice Feijóo sobre este proceso que no hay precedentes en Europa de una regularización de personas con antecedentes policiales. Que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes. Que el efecto llamada que está produciendo una regularización indiscriminada de todas las personas que hayan entrado irregularmente en nuestro país a 1 de enero del año 2026 no existe antecedente en ningún país europeo. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Esto que dice Feijóo de que no hay precedentes en ningún país europeo, ¿esto es cierto? No, es falso. Tienen que acreditar no solo carecer de antecedentes en su país de origen, también en España e incluso en el resto de países de la Unión Europea, porque nuestra policía le pide al resto de países de la Unión Europea acreditar esa carencia de antecedentes de esos extranjeros. La práctica en la totalidad de los países de la Unión Europea, Javier, es poner la línea roja para conceder una autorización de residencia a las personas que hayan cometido delitos graves. En el caso español somos aún más
más restrictivos, como hemos escuchado en la voz de Patricia Fernández, y tomamos en consideración también los delitos leves. Y hay que recordar que la concesión de permisos de residencia es nacional. Aún así, en España somos más estrictos que en el resto de nuestros países vecinos, y en general también solo con esos antecedentes policiales se suele informar de manera negativa a regularizar a esa persona. En todos los países, y no solo en Europa, rige en teoría el respeto a la presunción de inocencia, pero a pesar de ello y por las propias sentencias del Tribunal Europeo de la Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, se constata que todos los países de la Unión piden informes policiales para dar la documentación a los que pretendan residir en sus países. Gracias, Nico.